Un mecanismo de consulta y participación que nosotros usamos en la Ley 29783 es la implementación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La ISO 45001 no nos pide implementar un comité, pero podemos implementar un comité y el comité nos ayuda a poder ser un mecanismo de consulta y participación. Otros mecanismos de consulta y participación podrían ser claramente, por ejemplo, un ánfora para que los trabajadores coloquen sus sugerencias. Ahora, la norma también nos define, y de repente no lo hemos comentado todavía, nos define qué es consulta. La norma define consulta en 3.5 y establece consulta como una búsqueda de opiniones antes de poder tomar una decisión. Define también participación. La participación la define en 3.4. 3.4 define participación como una acción y efecto de poder involucrar en la toma de decisiones. Entonces, en la consulta te pido una opinión y en la participación te involucro en la decisión que estoy tomando. Entonces, la participación tiene un nivel mucho más profundo que la consulta. Sin embargo, ambos son importantes en los niveles que correspondan. Entonces, también tenemos que la cláusula 5, que es la cláusula de liderazgo, tiene su división en 5.1, donde vamos a hablar de liderazgo de forma genérica, 5.2, donde implementamos la política, 5.3, roles, responsabilidades y autoridades, y 5.4, mecanismos de consulta y participación con los trabajadores. A diferencia de 4, donde en la cláusula 4 analizamos netamente a la empresa, en la cláusula 5 analizamos a la organización, pero desde una estructura organizacional interna, ¿no? Desde un tema netamente organizativo, no desde un tema tan genérico como lo hacíamos en 4, sino acá hablamos ya netamente de la organización y de sus componentes, como son la alta dirección, los diferentes puestos de trabajo hacia abajo. Está enfocado en eso, la cláusula 5. Y recién con la cláusula trabajada en 5, recién podemos pasar a la cláusula 6. ¿Y qué tiene la cláusula 6? Esta cláusula 6, que es la cláusula de planificación, tiene la siguiente distribución. 6 tiene la siguiente distribución. Tiene 6.1 y tiene 6.2. En 6.1, el título de 6.1 son las acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿Cómo tú vas a abordar los riesgos y las oportunidades? ¿Qué es una oportunidad? ¿No? Sería una buena pregunta, porque la norma lo va a usar constantemente. ¿Qué es una oportunidad? Es más, la norma también nos habla de una oportunidad de mejora. La norma, entonces, nos va a definir qué es una oportunidad en la cláusula 3, donde se encuentran todas las definiciones. Y se entiende como oportunidad, lo vamos a colocar aquí, se entiende como oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo a las circunstancias o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño en materia de seguridad y salud. Esta definición está en 3.22. Vuelvo a repetir, circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora. En el contexto de la elaboración de nuestro IPRC, la mejora podría ser el control, porque si yo capacito al trabajador, eso va a ayudar a la mejora del desempeño. Entonces, la palabra oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo es un término mucho más amplio, donde estaría implícito lo que nosotros llamamos como control. Bien, entonces la cláusula 6 tiene división 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades para la seguridad y salud. Y la cláusula 6.2, donde vamos a hablar sobre los objetivos. Esa subcláusula 6.1 tiene su subdivisión. Y esa subdivisión es la que vamos a comentar. Tiene su subdivisión en 6.1.1, tiene su subdivisión en 6.1.2, en 6.1.3 y tiene su subdivisión en 6.1.4. En 6.1.1, generalidades. No hay mucho de qué hablar ahí. En 6.1.2 nos va a hablar sobre el IPRC. O sea, nos va a decir, realiza el IPRC. Oye, yo tengo mi IPRC ya hecho ya. Nos va a decir, haz tu matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos
no utiliza el término medidas de control, ¿no? Y oportunidades de mejora. Pero ya sabemos que las oportunidades de seguridad y salud está implícito dentro del término oportunidades de mejora o oportunidades de la seguridad y salud el término control. Entonces el 6.12, donde nos habla de el IPRC, se vuelve a subdividir en 6.1.2.1, en 6.1.2.2 y en 6.1.2.3. En 6.1.2.1 identifica el peligro. En 6.1.2.2 evalúa el riesgo. Y en 6.1.2.3 establece la oportunidad de mejora para la seguridad y salud. Entonces 6.1.2, ¿qué cosa es? 6.1.2 es el IPER. Pero te lo divide, ¿no? Identifica el peligro, evalúa el riesgo y establece tu oportunidad de mejora. Entonces, lo que nosotros hemos hecho aquí es nuestro IPER. Entonces, lo que hemos implementado aquí, ¿qué cosa es? Es 6.1.2. Nuestro IPER-C. En 6.1.3 nos va a decir que nosotros mapeemos nuestros requisitos legales. Y eso es algo que de repente se nos pasó en la clase de IPER que hicimos. En 6.1.3 dice mapea los requisitos legales. Y los requisitos legales, que lo hemos comentado hace un momento, son distintos para cada organización. Pero muchos de los requisitos legales se deben mapear a matriz del IPER, ¿no? Entonces, en mi primer peligro tengo el peligro ruido. Entonces yo puedo colocar en mi matriz IPER una columna que diga cuál es el requisito legal asociado al ruido. ¿Existe un requisito legal asociado al ruido? Sí, existe un requisito legal. Esa es la resolución ministerial 375-2008 TR. ¿Existe un requisito legal asociado a las cuchillas? Si hablo así de cuchillas explícitamente como está en la máquina, no. Pero hay lineamientos generales con respecto a partes móviles cortantes en el Decreto Supremo 42F, ¿no? Que en algún momento lo comentamos, es el reglamento vigente bastante antiguo de los años 60 para la industria, ¿no? Por eso se le conoce como el reglamento de seguridad industrial, ¿no? El reglamento de seguridad industrial, así como hay un reglamento de seguridad minera, existe un reglamento de seguridad industrial que es la 42F. Entonces, si para cada peligro que yo voy identificando le asocio su requisito legal, lo que voy a ir obteniendo, ¿qué cosa es? Voy a ir obteniendo mis mapeo de requisitos legales asociados a los peligros. A eso le voy a sumar algunos requisitos legales asociados a la gestión general, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, la ley 29783, las modificatorias y algunos requisitos legales más propios de la gestión. De esa forma vamos a identificar los requisitos legales y según lo que me establece lo que hemos estado conversando, esta vendría a ser la subcláusula 6.1.3. En 6.1.4, después de hacer el IPER, después de hacer mis requisitos legales, en 6.1.4 lo que vamos a hacer es nuestro famoso plan de acción. ¿Y qué es nuestro plan de acción? Nuestra planificación de acciones es precisamente desprender toda la información de lo que vamos a realizar. 6.1.4, nuestro plan de acciones. ¿Y qué es nuestro plan de acciones? Ya lo hemos hecho nosotros cuando trabajamos la sesión del IPER. Oye, todos estos controles que están aquí, todos estos controles, capacitación, EPP, monitoreos, los voy a resumir en un plan de acción. Entonces voy a determinar aquí cuáles son mis acciones. Capacitación de repente. Ya voy a capacitar. ¿Cuándo voy a capacitar? ¿Quién va a capacitar? ¿Quién va a ser el responsable de gestionar eso? Entonces le voy a colocar un responsable, le voy a colocar un recurso, le voy a colocar un plazo en enero, o en febrero, o en marzo, o en abril. Le voy a colocar una fecha para que se haga una revisión de cumplimiento y luego voy a ver cuál es el estado de ese cumplimiento. Ahora, empezaré con la capacitación. Difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando aplico yo los controles, tengo que tener cuidado con la famosa jerarquía de controles. Segundo,
tengo que priorizar cuál de ellos dos es el que me puede generar un accidente de forma inmediata. Entonces, los controles los voy a guiar en base al nivel de riesgo, ¿no? ¿Cuál de estos es más riesgoso? ¿Cuál de estos dos peligros me genera un mayor nivel de riesgo? De repente algunos digan la amputación. Entonces, para la amputación tengo todos estos controles. No, perdón, ese era para el ruido. Para la amputación tengo los controles que están abajo. Procedimientos, guarda de seguridad, señales. De estos tres controles, ¿cuál voy a implementar primero? De repente más urgente es colocar la guardia de seguridad. Entonces voy a colocar acá guardia de seguridad, responsable, jefe de seguridad, no, perdón, jefe de planta, vamos a colocarle porque es un proceso. Recurso, bueno, tendrán que cotizar cuánto es, si lo harán en la segunda quincena de enero. Si lo hacen en la segunda quincena de enero, la revisión lo haré de repente el primer día de febrero y luego voy a ver si es que fue ejecutado o no fue ejecutado el control que yo planteé. Después de eso, de repente me dedicaré a actualizar todos los procedimientos, que lo puedo hacer también en paralelo, de repente, no esperar. Entonces voy a actualizar los procedimientos para el uso de la máquina. De repente acá el responsable va a ser el jefe de planta, juntamente con el jefe de seguridad y salud. Uno para ver la operación y otro para ver el tema de seguridad. Recursos económicos, bueno, no habrá, de repente acá básicamente son horas hombre, lo puedo hacer en paralelo, no tengo que esperar porque son actividades que sí se podrían manejar en paralelo y podríamos manejar la misma fecha de revisión y ver si es que se ejecutó o ver si es que no se llegó a ejecutar. Esta se conoce como el famoso plan de acción. Este es nuestro plan de acción. Este plan de acción, que es el desprendimiento de todas las actividades del IPRC, está ubicado entonces, según lo que establece la norma, en 614. En base a cómo está la organización, ¿no? En base a cómo está la organización, voy a plantear cuáles van a ser mis objetivos generales. Ya sabemos que los objetivos estratégicos del sistema de gestión son evitar accidentes y evitar enfermedades. Pero bueno, no vamos a utilizar esos términos porque no son los términos que utiliza la norma, sino evitar la lesión y el deterioro de la salud. Esos son objetivos estratégicos de todo el sistema de gestión. Ahora, voy a establecer objetivos generales. Según lo que me decía la norma, estos objetivos generales tienen que estar alineados a los compromisos de la política, que son 5. Usted puede juntar compromisos o puede trabajarlos de forma separada. Creo que de eso también dimos una idea cuando trabajamos la sesión del IPER. Usted puede colocar, por ejemplo, que de repente su objetivo general sea trabajar la consulta y participación. Obviamente tendrá que describirlo mejor, no va a colocar objetivo general así de secas, consulta y participación. Si no, puede colocarlo, establecer mecanismos de consulta y participación. Entonces, de repente un mecanismo de consulta y participación puede ser la implementación de ánforas. Esa implementación de ánforas sería otro objetivo, pero ya no sería un objetivo general, sino sería un objetivo específico asociado a este objetivo general de consulta y participación. Otro objetivo específico será la implementación ya no de ánforas, sino del mismo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, si es que no lo tiene implementado. Y ese objetivo específico de la implementación de ánforas tendrá su paso a paso. Ese paso a paso tendrá sus responsables, tendrá sus recursos económicos, tendrá su programación y su verificación. De igual forma, la implementación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que de alguna forma hemos comentado cuando hablamos de eso, tendrá sus actividades, sus responsables, sus recursos, su programación y luego veremos una verificación si es que se hizo o no se hizo. La norma nos pide plantear los objetivos y toda la planificación para lograr los objetivos. Todo esto nos lo pide la norma en 6.2. El planteamiento de objetivos específicamente nos lo pide en 6.21 y la planificación para lograr dichos objetivos en 6.22. Por lo tanto, acá habíamos hacer un bosquejo. ¿Dónde estamos? Acá está. En 6.2 lo tenemos subdividido según lo que hemos visto en 6.2 y 6.22. 6.21 los objetivos
y 622 la planificación propiamente dicho para lograr dichos objetivos. Objetivos en 621 y la planificación para lograr los objetivos en 622. Y eso es lo que tiene 6, toda la cláusula 6. Después de la cláusula 6 nos vamos a la cláusula 7. La cláusula 7 es la cláusula de apoyo. Esta cláusula de apoyo nos ayuda a tener todos los elementos para que esta planificación que hemos hecho se pueda ejecutar de forma exitosa. Porque acá no ejecutado, acá lo que hemos hecho es ideado, hemos planificado, puede estar en un Excel, puede estar en un papel, estamos pensando hacer todo esto, pero para ejecutarlo necesitamos de apoyo. Ese apoyo precisamente es el desarrollo de la cláusula 7, y la cláusula 7 se subdivide en 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5. ¿No? Aquí estamos, en la cláusula de, acá está como soporte, en realidad es la cláusula de apoyo. Recursos, competencia, conciencia, comunicación, información documentada. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5. En 7.1 trabajamos todo lo que es recursos. ¿Y de dónde vamos a sacar los recursos? Acá, nosotros hayamos hecho nuestro bosquejo de planificación, y en nuestro bosquejo de planificación estamos viendo que necesitamos de qué, necesitamos de una serie de recursos. Esos recursos hay que mapearlos, y con esos recursos haremos ¿qué cosa? Haremos un presupuesto y le diremos a la alta dirección, necesitamos, ¿sabes qué? Necesitamos XXX soles. Entonces, recursos que no solamente son recursos económicos, ¿eh? La cláusula 7.1 no solamente habla de recursos económicos, sino también va a hablar de recursos logísticos, materiales, ambientes de trabajo, donde usted necesita hacer las capacitaciones, por ejemplo, etc. Estos recursos está en 7.1. En 7.2 vamos a trabajar la cláusula de competencia. ¿Y qué es competencia? ¿No? ¿Qué es competencia? Este trabajador que hemos definido aquí en el puesto de trabajo, lo habíamos puesto un operario de corte de cartón, me parece. Pero supongamos de que no sea un operario de corte de cartón, porque quizás sea un ejemplo mucho más claro si colocamos de repente que el puesto sea un mecánico. Si el puesto de trabajo es el de un mecánico, nosotros tendremos que definir cuáles son las competencias que necesita una persona externa para que sea considerado como mecánico de tu proceso. ¿Qué necesita? O sea, ¿necesita solamente que sea mecánico de profesión? ¿O hay algún requerimiento específico que tú le vas a hacer? El término competencia está definido en la norma en 3.23. En 3.23 la norma nos define competencia como la capacidad que tiene la persona para aplicar sus conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar el resultado previsto. Capacidad de poder aplicar sus conocimientos y habilidades. Y se dice que la competencia queda definida por la experiencia de la persona, por la formación o la educación que tenga. Entonces es formación o educación y experiencia. Si es un mecánico, ¿no? ¿Qué educación le voy a pedir? Ya, que haya estudiado, pues que sea mecánico, sea egresado de una carrera, ya sea de SENATI, de TECSUD, pero que sea mecánico. Ahora, formación. ¿Qué tipo de mecánico? Porque mecánico es muy general, ¿no? Si estoy hablando de un mecánico de montacargas, solamente especializado en todo lo que es montacargas, le solicitaré que su formación sea con especialidad en montacargas. Y la experiencia la defino, de repente le voy a pedir 5 años de experiencia en el sector industrial. Entonces, ¿qué es lo que estoy definiendo? Estoy definiendo la competencia. ¿Y por qué defino la competencia? Porque si este trabajador no tiene esta competencia, se va a terminar accidentando, pues. Si el trabajador, oye, de repente no es mecánico de profesión, es aficionado a la mecánica. De repente es electricista, pero bueno, por necesidades trabajó de mecánico muchos años y conoce algo.
¿Será lo mismo que un mecánico de profesión y que tenga la experiencia plena en mecánica? Por supuesto que no. Entonces, este electricista es más probable que se termine accidentando en el proceso. Por lo tanto, es mejor definir la competencia para que cada persona que ingrese realmente pues sea la idónea en ese puesto de trabajo que estamos definiendo. Este punto de competencia está demarcado en la norma en 7.2. Entonces, este es 7.2. ¿Qué más tenemos? Tenemos toma de conciencia. Toma de conciencia es fundamental, porque puede ser que este mecánico, o sea, ya conseguí a mi mecánico, es especialista en montacargas, es mecánico egresado de TecSud y tiene 20 años de experiencia. Oye, pero si este trabajador tiene las competencias está referido a qué, ya lo definía la norma, capacidad de aplicar conocimientos y habilidades. Pero si este mecánico te desarma y te desarma el montacargas como él quiere, pero nunca utiliza los EPPs, ¿será bueno eso? Será bueno quizás su labor en temas de producción de su trabajo, pero en temas de seguridad, fatal. En cualquier momento esa persona se va a terminar accidentando. Por lo tanto, nos interesa a la persona idearle un proceso para que tome conciencia y cambie ese comportamiento. Que pase de no utilizar el EPP a utilizar el EPP. Entonces, los programas de seguridad basada en el comportamiento son importantes, ¿no? Yo he mencionado que íbamos a hablar algo sobre seguridad basada en el comportamiento. El proceso de seguridad basada en el comportamiento se basa sobre la teoría de la tricondicionalidad del trabajo seguro. La teoría de la tricondición del trabajo seguro establece que para que cualquier persona pueda trabajar seguro, se tienen que establecer 3 condiciones en simultáneo. La primera condición, que el trabajador pueda. ¿Qué significa que el trabajador pueda? Oye, si el trabajador va a laborar de repente haciéndole mantenimiento a la cúpula del techo del almacén, el trabajador va a subirse a la cúpula, va a estar aquí, y ese trabajador tiene que tener una línea de vida y tiene que tener su arnés. Pero ¿cómo le voy a exigir yo al trabajador que labore de forma segura si es que no tiene el arnés? Si no tiene el dispositivo de seguridad, ¿cómo le exijo que trabaje seguro? Es imposible. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Que el trabajador pueda buscar que exista el arnés. ¿Me basta con darle el arnés? No. Sino que también es fundamental que el trabajador sepa trabajar seguro. ¿Y qué significa eso? ¿De qué me sirve darle el arnés si es que no sabe usarlo? Hay diferentes tipos de arnés. De repente no sabe anclar su arnés, no sabe señalar su línea de vida. Entonces de nada sirve darle el arnés porque el señor o no lo va a terminar usando porque no sabe, o si lo usa mal y se termina matando. Entonces hay que darle conocimiento al trabajador, hay que darle una capacitación exhaustiva sobre el adecuado uso de arnés. Y la otra condición necesaria y mucho más importante quizás que estas dos, que no son tan fáciles de conseguir en una organización, pero sí se puede hacer, ¿no? O sea, se puede conseguir el dispositivo de seguridad y se le puede enseñar, pero la otra condición es que el trabajador quiera. De nada sirve que el trabajador sepa y pueda si no quiere. Eso es lo más complicado, que el trabajador quiera cuidarse. ¿Y cómo establecemos que un trabajador quiera cuidarse, no? ¿Cómo hacemos que el trabajador quiera cuidarse? Para eso tenemos que establecer alguna estrategia. Hoy en día se utiliza mucho, por ejemplo, los mecanismos de coaching, que son procesos en los cuales usted acompaña al trabajador y a través de una serie de preguntas, hace que el trabajador empiece a razonar, hace que el trabajador empiece a pensar, y esas respuestas que él te va a ir dando en base a las preguntas que usted le va haciendo van a hacer que el trabajador quiera cuidarse por sí mismo.
De repente suena un poquito complejo, ¿no? Y usted se preguntará, ¿y qué preguntas? Le voy a colocar un ejemplo que más que ejemplo es una experiencia. Nosotros hemos establecido un proceso de coaching hace ya varios años, una organización que tuvo el siguiente problema. Una operaria de producción trabajaba en una línea. En esta línea viajaban cajitas de fósforo. Esas cajitas de fósforo de 40 palitos que todos conocemos. Entonces estas cajitas ya estaban cerradas y viajaban a través de la faja para luego ser embaladas en paquetes de 20 o de 50 unidades. Entonces, el trabajo de la operadora era observar que las cajitas estén correctamente cerradas, era solamente un proceso de observación. Y si existía una cajita que tenía un palito fuera, lo cogía, lo metía y lo volvía a pasar por la faja, ¿no? Entonces, las cajitas pasaban vibrando. En ese puesto de trabajo había un letrero que era un letrero de obligación, que decían los EPPs que tenía que utilizar el trabajador, y uno de los EPPs que debía utilizar el trabajador eran los lentes de seguridad. Sin embargo, la trabajadora no lo usaba, ¿no? Porque no consideraba de que haya un riesgo de algún tipo de daño ni nada, ¿no? Porque eran palitos inofensivos. Hasta que en algún momento pasa la caja nuevamente vibrando y al parecer el palito se queda en el borde del cierre de la caja. Y eso hace que se empiece a carcomer la cabecita del fósforo. Y en el proceso de vibración, un pedacito del fósforo se desprende, ¿no? O salta y lamentablemente le cae en el ojo de la trabajadora. El suceso no tuvo mayores implicancias en términos de salud. No es que haya viajado y le haya reventado el ojo, no, simplemente saltó y le cayó el ojo y es como si le hubiese caído una pequeña tierrita. Obviamente al ser un producto químico, su ojo se puso completamente rojo, un mecanismo de defensa del cuerpo. La llevaron al tópico, la llevaron a la clínica, le hicieron un lavado y tuvo un día de descanso médico. O sea, aparentemente no tuvo mayor implicancia. Pero la implicancia mayor era en el tema de la contextualización de por qué una trabajadora no utilizaba el EPP, teniendo el EPP, ¿no? Teniendo la advertencia del EPP. Y era básicamente porque, bueno, nos estaba faltando esto, ¿no? Entonces, se estableció en el auditorio un proceso de coaching a nivel de todo el auditorio. En este proceso de coaching a nivel de todo el auditorio se centró a todos los trabajadores. Todos los trabajadores. Se centró a todos los trabajadores y empezamos un proceso de coaching aplicado a la seguridad y salud. El coaching es el arte de preguntar. Es el arte de preguntar. Como este evento se había programado exactamente días después del accidente, todos los trabajadores pensaban de que lo que íbamos a hacer en el auditorio era un jalón de orejas, que lo que íbamos a hacer en el auditorio era, bueno, otra capacitación del uso de lentes. Bueno, todos los ganados se empezaron a sentar en el auditorio. Y lo primero que se proyectó fue una pregunta que muchas veces no la hacemos y que es muy importante. ¿Cómo estás? Entonces, eso llama la atención de todos, porque nadie esperaba una pregunta de esa naturaleza. La segunda pregunta que se le hicieron a todos los trabajadores es: ¿cuál fue tu mejor momento del día de ayer? Y quizás eso ayude a ustedes que me están escuchando. Reflexionen, ¿cuál fue el mejor momento que tuvieron el día de ayer? ¿Lo tienes identificado? Cada día que te despiertas, ¿sabes realmente cuáles son los mejores momentos de tu vida? ¿O vives en automático y vives el día a día lo que haya, sin identificar esos momentos que realmente te hacen feliz? Eso mismo le pasaba a estas personas, ¿no? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, a la cena, las tareas de los niños, a dormir. Y se preocupaban más por las actividades de poder identificar esos momentos que les hacían felices. Entonces, una pregunta de esa naturaleza a un auditorio
Es una pregunta que rompe el hielo completamente, pero no solamente busca romper el hielo, sino busca sacar sacar a la persona del estado normal en que se encuentra. En este momento las personas se encontraban en el estado de me hay mala atención, otra capacitación de lentes, que aburrido, cuánto tiempo durará, ojalá que me pueda dormir, etcétera. Entonces una pregunta como ¿cuál fue tu mejor momento el día de ayer? Sacó a todas las personas de su estado de confort mental. Y empezamos a preguntar, y la primera persona a la cual le preguntamos cuál fue tu mejor momento del día de ayer era una trabajadora que había dado luz hace menos de 2 meses. Y en esta planta se trabajaba 12 horas. 12 horas es un trabajo bastante exhaustivo. ¿Por qué? Porque entras a las 7 de la mañana, sales a las 7 de la noche. Pero para llegar a las 7 de la mañana de tu casa sales 5:30 de la mañana. Y saliendo a las 7, con el tráfico que hay, a tu casa llegas a las 9 de la noche. Y eso. Entonces la trabajadora mencionaba, ¿no? El mejor momento del día de ayer fue cuando pude llegar a la casa, a pesar de haber habido tráfico, y pude estar con mi bebé. Qué respuesta tan, tan, tan fuerte, ¿no? Tan sensible. Y ella misma dio la respuesta a lo que justamente se necesitaba. El mejor momento fue cuando pude ver a mi hijita el día de ayer, porque normalmente no la puedo ver. Cuando llego, ella se encuentra durmiendo, mi mamá me la cuida, pero mi mamá también trabaja en el mercado de frutas de Santa Anita y tiene que levantarse muy temprano y mi vida no es sencilla. Entonces la persona había identificado su mejor momento el día de ayer y su mejor momento estaba relacionado con el hecho de poder ver la sonrisa de su bebé. ¿Usted sabe el impacto que puede generar eso a nivel de un auditorio? Donde el silencio era un silencio completo. Y obviamente ahí tú le haces la contrapregunta, ¿no? ¿Y qué necesitas para ver a tu hija? Entonces la persona empieza a razonar. Bueno, para poder verla obviamente necesito los ojos, ¿no? Y a eso le puedes hacer algunas repreguntas. ¿Qué pasaría si tuvieras un accidente de trabajo que implique tu sistema visual? Entonces la persona empieza a reflexionar. No podría ver a mi bebé como lo he visto el día de ayer y me ha hecho muy feliz. Entonces tú con preguntas vas jalando a la persona. Entonces esta trabajadora identifica su mejor momento y a través de preguntas la va jalando, la va jalando, la va jalando y la persona va a llegar a la conclusión que tiene que utilizar los lentes de seguridad para que ella pueda tener los momentos que ella se le considera como momentos felices en su vida. Y usted se va a dar cuenta que con esta técnica, de alguna forma, lo va a encajar casi en cualquier EPP. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos siempre buscamos ser felices. Es innato al ser humano, nosotros hemos nacido para ser felices. Lamentablemente no llegamos a identificar esos momentos. Cuando no llegamos a identificar esos momentos, no nos cuidamos. Pero si llegamos a identificar los momentos que nos hacen felices, estoy completamente seguro de que vamos a llegar a la conclusión que debemos de cuidarnos para poder llegar a ser felices. Ese es un proceso de coaching, pero bueno, es un proceso de coaching a nivel grupal. Y ese tuvo un éxito profundo porque mientras que la señorita te respondía, recordaba el momento y sus ojos se llenaban de lágrimas. Y una vez que ella terminó su pequeña exposición de cómo se sentía, de cuál era su mejor momento, todo el auditorio empezó a aplaudir. ¿Por qué? No porque haya hablado bonito, estoy completamente seguro que fue porque cada uno de los miembros del auditorio empezó a identificar sus propios momentos y los asoció con los momentos de ella. De ahí en adelante, santo remedio. Absolutamente todos los trabajadores utilizaban los EPPs. Y no solamente los utilizaban. Cada vez que venía un tercero y venía un contratista
y veían que no estaban utilizando el EPP, ellos mismos le decían, tienes que cuidarte. Es más, hasta ellos mismos practicaban la misma pregunta con otras personas. Entonces, el efecto, un efecto tan profundo que pues cambió absolutamente la cultura de prevención de riesgos muy rápido en la organización. Y sobre eso, si tú lo vas fortaleciendo y ayudas a los trabajadores, los felicitas, sacas adelante el sistema de gestión. Con trabajadores de esa forma, así no tenga pero así no tenga otras cosas, es muy difícil que el trabajador se accidente. Pero son procesos. Esos procesos son los que debemos trabajar en un proceso de seguridad basada en el comportamiento para poder hacer que el trabajador realmente quiera cuidarse. Eso es súper importante. Es una labor que a nivel de ingeniería es a veces complicada de realizar. El ingeniero a veces es muy duro, ¿no? Y es porque muchas veces en la universidad nos forman precisamente en eso, ¿no? En las habilidades duras y no en las habilidades blandas. Una de las grandes críticas que se le hace a un ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, en casa de estudios, es que es un muy buen técnico, pero es un muy mal comunicador. Ah, el de la uni es muy bueno, o sea, sí, te resuelve la ecuación, pero no, como gerente no va porque no sabe llegar a la gente. Es una crítica que se le hace y de repente aquí hay participantes de la Universidad de Ingeniería. Eso con el tiempo ha ido cambiando y no solamente en la Universidad de Ingeniería tiene ese problema, muchas universidades nacionales y creo que es ahí donde las universidades particulares toman ventaja, ¿no? Obviamente cada universidad tiene sus puntos fuertes, pero ya a nivel de seguridad y salud no solamente basta con conocer el tema técnico, sino también con tener desarrolladas nuestras habilidades blandas, habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación y, ¿por qué no?, prepararnos con otro tipo de herramientas como es el coaching, el PNL, que es la famosa programación neurolingüística, que son tendencias a nivel mundial de técnicas que sirven eh, en diferentes tipos de actividades como son las ventas, las organizaciones. Muchas organizaciones hoy en día están trabajando a nivel de recursos humanos, procesos de coaching con sus gerentes, con sus jefes. ¿Para qué? Para que esas mismas personas se puedan desarrollar y puedan ser felices. Porque un gerente feliz es un gerente que tiene mejores capacidades de poder dirigir un grupo de personas. Y eso es tendencia ya hace varios años a nivel mundial y usted tiene que estar de acuerdo a ese nivel de tendencias. Entonces, este proceso de toma de conciencia es súper importante. El proceso de toma de conciencia es vital porque de nada nos sirve un muy buen mecánico que no quiera cuidarse o un muy buen mecánico que vea que un trabajador no se cuida y él le va y le viene, ¿no? Ese proceso de toma de conciencia nosotros lo vamos a ver en 7.3. Este proceso va a estar explícito en 7.3. Muy bien. En 7.4 la norma nos dice, para que tú tengas éxito en tu implementación, es vital la comunicación. Es importante, por supuesto, porque yo aquí, por ejemplo, como medida de control que he puesto capacitación. ¿Y cómo voy a comunicar la capacitación? ¿Cómo los trabajadores se van a enterar que hay una capacitación? Les voy a avisar boca a boca, les voy a mandar un correo, lo voy a publicar en el mural. ¿Qué es lo que busca el sistema de gestión? Que uniformices las cosas de hacer las actividades. Entonces sería ilógico pensar de que voy a comunicarles por correo electrónico. De repente mi área productiva el 60% no tiene correo y los que tienen no lo revisan. Entonces quizás con ellos mi proceso de comunicación sea poder colocarlo en el mural, porque sé que todos pasan por el mural. Es mi mecanismo de comunicación. Al área administrativa, cuando los quiera capacitar sobre otro tema de ergonomía, de repente en el mural yo no lo voy a poner porque ellos no pasan al mural de producción. De repente a ellos sí les funciona la aplicación de ¿qué? Del correo electrónico. Entonces, para cada tipo de trabajador se establecerán niveles de comunicación. Ya tú tienes que establecer cómo vas a establecer esa comunicación, ¿no? Cómo se va a comunicar la organización. Eso es muy, muy importante. Y obviamente todo proceso de comunicación responde a algunas preguntas, ¿no? ¿Qué vas a comunicar? ¿Cuándo lo vas a comunicar? ¿Cómo
lo vas a comunicar. Y en este caso, por ejemplo, hemos hablado de que la comunicación se puede llevar a cabo a través de murales, correos electrónicos. Y la otra pregunta que debe responder todo proceso de comunicación es: ¿a quién vas a comunicar? ¿Se voy a comunicar qué cosa? Ya voy a comunicar una capacitación. ¿Cuándo la voy a comunicar? La voy a comunicar el 2 de mayo. ¿Cómo la voy a comunicar? La voy a comunicar a través de los murales. ¿A quién? Específicamente al área de producción. Ya, esas preguntas son las mínimas que debería responder todo proceso de comunicación. El proceso de comunicación tiene el análisis de una comunicación interna y análisis de una comunicación externa, pero eso ya lo podríamos analizar obviamente revisando la norma mucho más a detalle. Esta es la cláusula 7.4 y la cláusula 7.5 es empezar a documentar todo lo que sea necesario. Nosotros vamos a revisar cuando ya estudiemos la norma en algún momento, espero que poder contar con la participación de ustedes. Es que hay partes de la norma que tienen que documentarse. La norma misma te lo va a decir. Ya, esos documentos se tienen que ir organizando. Puedes tener procedimientos de gestión, puedes tener documentos, puedes tener registros, puedes tener instructivos. Y de repente usted ha visto que en algunos documentos, de repente usted ha podido ver que en algunos documentos los documentos tienen un encabezado. En ese encabezado está el logo de la empresa. No me deja. Vamos a hacerlo así porque lo lee como un cuadro. Se rayó. Está el logo de la empresa, está el tipo de documento, de repente acá procedimiento de gestión, y acá hay una codificación, ¿no? La codificación del documento de repente es PO01SS, la versión del documento es la versión 0.1 y la fecha de elaboración fue el 2 de mayo del año 2020. Esa codificación se utiliza para poder organizar tu documentación. Entonces tú vas a tener documentos, procedimientos, instructivos, estándares, y eso hay que ir ordenando. Entonces, lo que busca 7.5 es justamente organizar toda la información documentada. Y es importante para que ya tengas todo preparado. ¿Para qué? Para que ahora sí, todo lo que hemos planificado lo vayamos a implementar. Para eso usted desarrolló ¿qué cosa? Para eso, usted desarrolló su plan de acción, ¿no? Entonces, ya en la cláusula 8, ¿no? La cláusula 8 se divide en la planificación y control operacional, que precisamente es todo lo que hemos visto, todo lo que está acá, la planificación y el control operacional. Está 8.1 y está 8.2. Ahora, nosotros podemos seguir trabajando nuestro I+C y hacerlo mucho más interesante. ¿En qué sentido? Que en nuestro I+C nosotros hemos llegado hasta el control. O sea, nos hemos preparado, entre comillas, para poder prevenir el accidente. Y después le aumentamos el requisito legal, ¿no? La idea es que el requisito legal vaya más adelante. Pero supongamos que continúa nuestro I+C, ¿no? Continúa nuestro I+C y acá tengo el peligro cuchillas. Y tengo aquí el peligro ruido. Si el I+C continúa, yo podría agregar información para poder prepararme para responder ante una emergencia. Y eso también lo comentábamos en la sesión anterior de investigación de accidentes, ¿no? Tengo que prepararme para una respuesta. Para el ruido, pero de repente para el ruido no. ¿Por qué? Porque el ruido es progresivo y no me va a generar, pues, responder ante una emergencia. En cambio, las cuchillas sí. ¿Por qué? Porque en el daño asociado a las cuchillas, ¿qué había? El corte, había la amputación, ¿se acuerdan? Oye, y si el trabajador se amputa, tengo que estar preparado. ¿Cómo me preparo? Tengo que tener muy bien capacitada, entrenada a ¿quién? A mi brigada de primeros auxilios. Entonces tengo que prepararme para antes de la emergencia, durante la emergencia y después de la emergencia. Si es que yo tengo mi peligro
cuchilla y me puede generar una amputación, tengo que capacitar muy bien a mi habilidad de primeros auxilios. Y yo ya tengo acá los temas, ¿no? ¿En qué lo voy a capacitar? Me voy a capacitar en golpes, en cortes, amputaciones. Durante la emergencia ya hemos visto que desarrollamos el famoso PAS, proteger, avisar, socorrer, eso ya lo explicamos. Y después de la emergencia determinaremos cuáles son las acciones correctivas. Entonces, si es un accidente, estableceré mi proceso de investigación de accidentes, ¿no? Ese proceso de investigación de accidentes ya hemos visto, ¿no? La pérdida, el acontecimiento o el suceso, las causas inmediatas y las causas básicas. Todo este plan lo podemos asociar directamente al IPRC. El plan de respuesta ante emergencia lo puedo asociar entonces al IPRC, pero también le voy a agregar después que lo elabore, o sea, lo voy a asociar al IPER, porque están asociados los peligros, pero también hay otras consideraciones que hay que tomar. De repente mi planta queda al costado de un grifo. Entonces, acá hay un nivel de riesgo, y si el grifo se prende, mi planta corre peligro. Entonces tengo que prepararme también para esto. Pero esta información no la voy a sacar del IPER, porque no va a estar en el IPER. Es una información ya a nivel de la organización que tendré que agregar, y al final la información de mi IPER más la información de un contexto me va a dar mi plan de respuesta ante emergencias. Ese plan de respuesta ante emergencias es el que vamos a implementar nosotros en 8.2, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros en 8, que es la operación, vamos a tener nuestra planificación y control operacional en 8.1, y en 8.2 vamos a tener la preparación y respuesta ante emergencias. La cláusula 9 ya es una cláusula distinta. ¿Por qué? Porque hasta este momento nosotros ya hemos plenamente implementado los controles. Supuestamente ya en 8 hemos implementado los controles, es más, hasta nos hemos preparado por si un control falla. ¿Qué es lo que analiza 9? La cláusula 9 es la cláusula de evaluación del desempeño. O sea, hay que hacer un seguimiento de cómo va nuestro sistema de gestión. Esa cláusula número 9 de evaluación del desempeño se subdivide en 9.1, en 9.2 y en 9.3. En 9.1 tenemos que hay que establecer a qué le vamos a hacer seguimiento, a qué le vamos a hacer medición, a qué le vamos a hacer análisis y evaluación del desempeño. Esa cláusula de 9.1 se llama seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Una vez que nosotros ya le hemos hecho seguimiento a todo, vamos a poder ver si es que hay o no hay desviaciones. Usted de repente programó los monitoreos ocupacionales y por N razones no lo realizó. Si usted le hace seguimiento, obviamente va a saber que no lo realizó y lo va a poder cumplir. En 9.2 vamos a establecer el famoso proceso de auditoría, pero estamos hablando de una auditoría interna, ¿no? Porque la auditoría externa es una auditoría que no está contemplada dentro del sistema de gestión. La auditoría externa para un sistema de gestión como la norma internacional ISO 45001 vendría a ser una auditoría externa para poder certificar en la norma, o una auditoría externa para poder establecer un análisis de la misma. El término auditoría, entonces, es un término que sí debemos manejar. Este término de auditoría, obviamente, también va a estar ¿dónde? Va a estar en la cláusula 3, donde se encuentran todas las definiciones. Y la norma define auditoría como un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener la evidencia, para poder obtener, las evidencias y evaluarlas de forma objetiva con el fin de determinar el grado de cumplimiento del sistema de gestión. Entonces, la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluar de manera objetiva cuál es el nivel de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, evaluar el sistema de gestión en base a lo que estamos implementando, ¿no? La norma ISO 45000. Y toda esta información, tanto de 9.1 y 9.2, ¿se va a ir con quién? Se va a ir con la alta dirección. ¿Para qué la alta dirección? Para que la alta dirección la pueda analizar. La alta dirección va a analizar toda la información obtenida en 9.1 y 9.2. La revisará, verá los indicadores, verá las mediciones que hemos hecho. Todo eso lo va a revisar la alta dirección.
¿Y para qué lo revisa la alta dirección? La alta dirección lo va a revisar porque en la última cláusula, en la cláusula 10, la última cláusula, en la cláusula 10, tenemos lo que se conoce como la famosa mejora. En base a ese análisis se determinan, ¿no?, cuáles son las no conformidades que tiene el sistema de gestión y establecemos qué cosa, hacemos acciones correctivas. Y esas acciones correctivas nos van a llevar ¿a dónde? Nos van a llevar a la mejora continua del sistema de gestión. Por eso es que la cláusula 10 es la famosa cláusula de la mejora continua. Bueno, toda esta cláusula 10 se debería llevar en un curso especial la cláusula 9, parte de la cláusula 9 y la cláusula 10 se debería llevar en un curso especial de auditoría, ¿no?, donde ustedes pueden revisar cómo se hace una auditoría, cuáles son los criterios de auditoría del sistema de gestión, entre otros. Muy bien, bueno, hemos escrito bastante hoy día, pero bastante necesario para tener un bosquejo general de la implementación de la norma internacional ISO 45001. Hemos hecho un bosquejo solamente con las partes importantes, con la parte estructural. De todas formas, revísenlo, analícenlo. La norma internacional ISO 45001 es de libre acceso, está en internet. Sin ningún problema lo van a poder conseguir. Y sí les recomiendo que tengan la norma a la mano para efectos de buscar algo si es que viniese en la evaluación. Obviamente la parte interpretativa es la que yo he explicado. Ustedes van a tener en la norma la parte textual. Muy bien, con eso estaríamos terminando nosotros la sesión número 12, ¿no? Con eso estaríamos terminando la sesión número 12.